La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que este miércoles 9 de abril de 2025 viajará a Honduras para participar en la Minimeri-Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribe. La presidenta confirmó que estaría en Tegucigalpa, Honduras, cerca de 2 horas para poder acompañar a la presidenta Xiomara Castro y al presidente Gustavo Petro, que asume la presidencia de la CELAC. Y fue así, con grandes honores, reciben a la presidenta mexicana, una de las mujeres más poderosas del mundo. Veamos este emotivo momento que se vive en Honduras. Presenciando el avión de la Fuerza Aérea Mexicana, quien transporta a la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, Claudia Sheinbaum Pardo, que se hace presente en la 9ª cumbre de los estados latinoamericanos de la CELAC, jefas y jefe de Estado, mientras vemos la presencia del secretario privado de la presidenta Xiomara Castro, secretario privado de la presidenta Héctor Zelaya, para recibirla bajo todos los honores que merece su homólogo presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que habla un poco de la presidenta en estos momentos mientras hace su arribo. Nació en la Ciudad de México un 24 de junio del año 1962. Es una política, científica y académica mexicana. Es la presidenta de México desde el 1 de octubre del año 2024, siendo la primera mujer en la presidenta en la historia de este país en ejercer el cargo. Y se encuentra en Honduras con la presidenta Xiomara Castro en ser también la primera presidenta en la historia de nuestra nación. En esta 9ª cumbre de la CELAC, la presidenta Claudia Sheinbaum lidera el segundo piso de la 4ª transformación denominada en México, quien mismo fue iniciado por el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Durante su función, antes de asumir la presidencia de México, Sheinbaum participó activamente en el servicio público, ocupando diversos cargos de liderazgo. Fue jefa de gobierno de la Ciudad de México de 2018 a 2023. Esto bajo la presidencia del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y podemos observar momentos históricos a la presidenta de México en nuestro país, Claudia Sheinbaum, quien es recibida por Héctor Zelaya, secretario privado de la presidenta. En nuestro país, la trayectoria política de Sheinbaum comenzó en el Partido Revolución Democrático, pero más tarde se alineó con el movimiento Regeneración Nacional Morena, uniéndose al partido de Andrés Manuel López Obrador en el año 2014. En 2024, tras ganar la nominación de Morena, se aseguró la presidencia con una victoria arrolladora sobre la candidata de la oposición. A fines de este año, Forbes la situó como la 4ª mujer más poderosa del mundo, mientras Time la reconoció como una de las 100 líderes mundiales más influyentes en el ambiente. Podemos observar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mientras se le hacen los honores Héctor Zelaya, secretario privado, y también recibido por el canciller de México, mismo que fue recibido anoche. Un saludo a la prensa por parte de la presidenta de México, Héctor Zelaya. Un saludo que se hace a los medios de comunicación, la presidenta Claudia Sheinbaum, que se ha hecho presente en nuestra nación para trasladarse a la 9ª cumbre de la CELAC, misma que está a punto de iniciar la plenaria de los presidentes que se están reunidos acá ya. Con esto se confirman los 11 presidentes que se encuentran en nuestra nación. Un momento histórico que vive recuperación de la soberanía, de la dignidad de nuestra nación, y haciendo referencia al lema Unidos por la Patria Grande, mientras se hace parte de observaciones, mientras se va acercando a la Escuela de Aviación Militar. Podemos observar a la presidenta caminando en conjunto con el secretario privado Héctor Zelaya y el canciller de México para hacer las pequeñas reuniones. Mientras se acerca para tener una pequeña reunión por parte, cuidado. Buenos días, presidenta.
mientras se encuentra con el secretario privado de la presidenta Héctor Zelaya, como también la presidenta de México Claudia Sheinbaum, representantes de toda la embajada de México en nuestro país. Podemos observar mientras se realiza una pequeña reunión antes de ser trasladada hacia México, hacia la novena cumbre de la CELAC, en el Banco Central de Honduras. Ya hemos mencionado un poco de su gran trayectoria en la nación mexicana, los Estados Unidos mexicanos, mientras hacen un diálogo con el secretario privado de la presidenta, la que lidera el segundo piso de la Cuarta Transformación. Mientras hay una pequeña plática por parte del secretario privado, presentando a sus familiares como también con nacionales, antes del traslado de la mandataria mexicana. Mientras hacen las pequeñas diligencias, las reuniones, antes de asumir la presidencia de México participó también activamente en cargo público. Su administración priorizó la seguridad urbana, las iniciativas ambientales y los programas sociales, incluidos notables expansiones en el transporte público y los sistemas de apoyo educativo. Grandes logros por parte del gobierno mexicano, iniciados por Andrés Manuel López Obrador. Mientras vemos la plática que sostienen en conjunto con el secretario privado y canciller de México, embajador de México en nuestro país, acreditado en Honduras, entre tantas personalidades que se encuentran en nuestra nación. Completados los 11 presidentes que van a estar en la novena cumbre de la CELAC, completados las 32 delegaciones que se encuentran en nuestro país en este momento histórico que vive nuestra nación. Primera vez presidiendo la presidencia pro tempore CELAC de nuestra nación. Mientras observamos la plática que sostiene con Héctor Zelaya, secretario privado de la presidenta, y la presidenta Claudia Sheinbaum. Observar la delegación por parte de México que está aquí en la Escuela de Aviación en la Base Aérea Coronel Hernán Acosta Mejía. La plática que sostiene Héctor Zelaya, como también la presidenta de México Claudia Sheinbaum, detallando horarios, protocolos que se están realizando en el Banco Central de Honduras mientras se espera la llegada de la misma, y a iniciar también la plenaria que se va a llevar a cabo alrededor de las 10, 11 de la mañana, cuando se inicien todos los actos protocolarios en esa institución bancaria. Menciona la presidenta que solamente estará un rato aquí en nuestra nación mientras se asume la presidencia pro tempore de Honduras hacia Colombia. Parte de los detalles que se mencionan en la agenda protocolaria que se está llevando durante este día en la
cumbre de la CELAC, la reunión de los presidentes que será desde las 11 de la mañana hasta 3 de la tarde y de ahí posterior la reunión por parte de los cancilleres para definir la última sesión y posteriormente su culminación. Bueno, nos piden dejar la sala mientras la presidenta va a sostener, parte de las reuniones con Héctor Zelaya, entre otros temas que se van a llevar a cabo. Nosotros, vamos a culminar esta transmisión aquí desde la base aérea Coronel Hernán Acosta Mejía, en esta transmisión especial antes del traslado de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hacia el Banco Central de Honduras. Con ustedes retornamos a estudios principales.